Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Tal vez si fuera tan amable ponerme las diapositivas en pantalla, las que le envié, por favor. Compañeros, tengan muy buenas tardes. Estamos ya prácticamente retomando nuestras clases con miras al examen final. Quiero manifestarles que el reglamento de exámenes dice que es obligación del catedrático evaluar sobre todo el contenido del curso en el examen final. Pero yo acostumbro a que un porcentaje de lo que hemos visto y me enfoco bastante en los últimos puntos que vamos a ver de aquí al examen final, incluyendo laboratorios, comprobaciones de lectura y trabajos que se les han dejado. Entonces, tomar nota que de aquí en adelante, pues ya entramos nosotros con temas bien específicos de derecho administrativo, ya que tenemos una muy buena base de la Constitución, a pesar de que ustedes ya han cursado esos cursos, pues les hemos dedicado bastante tiempo en derecho administrativo uno a la Constitución y a algunas leyes importantes que les van a servir o nos van a servir para Derecho Administrativo 2. Y posteriormente, cuando ustedes ya pasen a procesal administrativo, que no seré yo su catedrático, será otro, pero lo que yo pretendo es que lleven una buena base para que no tengan problema en procesal administrativo, que será después de haber cursado ustedes Administrativo 2. Vendría a convertirse, digamos, como un Administrativo 3, ¿verdad? El procesal administrativo. Entonces vamos a entrar en materia. Hoy la clase va a versar sobre la administración pública, un promedio de 45, 50 minutos sin interrupción. Y al final, pues me quedaré con ustedes por si hubiese alguna duda. En su momento también, pues no olvidar que tienen que marcar asistencia de entrada y asistencia de salida. Paola, que ya conocen ustedes a través de los anuncios, es mi nueva auxiliar y también quien me va a estar apoyando en la plataforma con el Zoom y también con los laboratorios y también con las comprobaciones y trabajos que hagamos, que cambiamos la modalidad, como ya es del conocimiento de ustedes, que va a estar en Classroom y ya no se van a subir a ningún correo, para que no tengamos la excusa de algunos estudiantes de que se les fue el internet, de que no pudieron subir al correo respectivo. Pues eso se termina a raíz de que ahorita Paola pues me está apoyando y hemos encontrado más viabilidad hacerlo de la forma en que se anunció. Los correos siguen pues vigentes, hay nuevos correos. De todos he sabido que ya no está José ni está la licenciada Eva con nosotros. Eh, la idea es pues mejorar el servicio, llamémosle así, hacia ustedes, que es la docencia y el conocimiento que tiene que adquirir a través de nuestras clases. Entonces, no merece ningún comentario ni explicación la razón de por qué no están ellos. Miremos presente y miremos hacia el futuro. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre la administración pública. Si es tan amable, Paola, de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos una definición. La idea de no compartirles las diapositivas, mandárselas a ustedes, es para evitarles la pereza, ¿verdad? Que ustedes tengan sus leyes a la mano, un cuaderno para tomar notas y principalmente que pongan atención a la clase. También está la instrucción de que mis clases no se graban porque solo las va a ver la persona que se conecte y que tiene interés. Entonces, hablábamos de los correos, solo servirán para cuando usted tenga alguna consulta.
el WhatsApp únicamente para mandarles anuncios y solo pues Paola podrá ser la administradora, solo ella podrá poderles escribir y siguiendo las instrucciones que da la cátedra, que es mi persona como catedrático titular. Entonces ahí tenemos una definición de administración pública. Está resaltado en rojo todos los aspectos que creo importantes que forman parte de esta definición que hemos creado para ustedes. En el examen privado, porque yo no preparo a mis alumnos para un parcial ni para un final, ni para el privado, sino para la vida. Estamos viviendo actualmente una época difícil, ¿verdad? Difícil. Y precisamente tiene que ver mucho con el derecho administrativo, ¿verdad? Porque ya hemos visto los tres organismos del Estado, el organismo judicial, el organismo legislativo, y nos hemos centrado en el organismo ejecutivo, especialmente en el señor presidente de la República, vicepresidente, sus ministros, viceministros, las secretarías y también vamos a ver todo esto de aquí a Administrativo 2, los gobernadores departamentales, los alcaldes, etcétera, etcétera, que es lo que se le conoce como el poder local. Eso será pues con los alumnos que decidan continuar con mi persona en Administrativo 2. Siempre pues vamos a tener de base el instrumento más importante para todo abogado y todo estudiante de Derecho, que es nuestra Constitución Política de la República, pero la vamos a dejar descansar un poco para enfocarnos más en temas directos que estudia el derecho administrativo. Entonces tenemos acá que la administración pública se resume, ¿verdad? Todos los elementos que dan forma a esta definición son importantes y merecen una explicación por aparte. Dice que la administración pública es un conjunto de órganos administrativos que desarrollan una función administrativa. Entonces ya vimos dos elementos importantes: órganos administrativos, función administrativa. Luego dice encaminada a lograr el bienestar general. Ahí tenemos el fin del Estado, ¿verdad? El bienestar general, el bien común, que también es un derecho constitucional, está contemplado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y luego ese bienestar es lógico que sea para la población a través de la prestación de servicios públicos. Ahí encontramos otro elemento importante. Cuando digo elemento es lo que no debe faltar en esta definición y lo que es la administración pública, que lo estudia el derecho administrativo. Entonces, vamos a repasar esa diapositiva de nuevo: conjunto de órganos administrativos, subrayar, que desarrollan una función administrativa, subrayar, encaminada a lograr el bienestar general de la población, subrayar, a través de la prestación de servicios públicos, subrayar también, actividad que se encuentra normada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Ese triple subrayado, ¿verdad? Merece ahí realmente mucha atención porque cierra la definición de administración pública hablando de la estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Quiere decir que el derecho administrativo se encarga de estudiar todos estos elementos que le dan forma a esta definición de derecho a administración pública. Conjunto de órganos administrativos, eso lo estudia el derecho administrativo, que desarrolla una función administrativa, lo estudia el derecho administrativo.
encaminada a lograr el bienestar general, ¿verdad? El bien común de la población, lo estudia el derecho administrativo a través de la prestación de servicios públicos, lo estudia el derecho administrativo, actividad que se encuentra normada en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Si a usted en el examen privado le preguntaran ¿qué estudia el derecho administrativo? Usted podría resumir lo que estudia el derecho administrativo con esta definición que tenemos bien clara, bien estructurada, de qué es la administración pública, ¿verdad? Entonces usted podría responder, estudia los órganos administrativos, estudia la función administrativa, el bienestar general o el bien común, estudia los servicios públicos, el derecho administrativo se encarga de estudiar todas estas instituciones jurídicas, ¿verdad? Y cuando hablamos del órgano administrativo, tiene que haber un funcionario público, también lo estudia. Tiene que haber un administrado que somos nosotros, también lo estudia. Y vamos a ver más adelante cuáles son las funciones administrativas importantes, porque son muchas, pero aquí vamos a resaltar algunas. Y vamos a ver también en qué consiste ese bienestar general, ese bien común de la población. Vamos a ver también qué son los servicios públicos. Vamos a ver en síntesis todo lo que estudia el derecho administrativo, ahorita que estamos culminando Derecho Administrativo 1 y el próximo semestre, si Dios nos da vida, en Derecho Administrativo 2, para que ya tengan la base suficiente para ir a enfrentar un procesal administrativo. Quiero que anoten esto, que es sumamente importante, ¿verdad? Porque la administración tiene su origen, tiene un prefijo. Anoten, prefijo. La administración, ¿verdad? Se forma del prefijo ad, una A y una D. Pónganlo entre comillas, que quiere decir hacia. Si estamos buscando el origen de la palabra administración, el prefijo es ad, que quiere decir hacia, y luego se complementa con otro vocablo, ministratio, con T al final, ¿verdad? Tío. Ministratio, ministratio. Entonces quiere decir que de dos palabras, administratio, en español, lo convertimos en la administración y le vamos a agregar un apellido pública, ¿verdad? Porque esa es la que nos interesa, porque administración también hay en la iniciativa privada, como lo puede haber en una telefónica que presta servicios de comunicación como celulares, etcétera, ¿verdad? Podemos poner muchos ejemplos de la administración privada, pero eso no lo estudia el derecho administrativo. Recuérdense que el derecho administrativo es una rama del derecho público, ¿verdad? Y se enfoca específicamente en un organismo del Estado, que es el organismo ejecutivo. Y cuando hablamos del órgano más importante, el más grande que estudia el derecho administrativo, es ese órgano ejecutivo, que lo preside un funcionario público electo en elecciones libres, democráticas y soberanas. Recuérdense que aquí no estamos haciendo análisis políticos, ese es el deber ser, es como está plasmado en la Constitución y como está también plasmada en la doctrina. Si usted no sabe qué es la doctrina es todo lo que se ha escrito por los estudiosos del derecho, ¿verdad? Cualquier texto que usted tenga en sus manos y que hable de derecho, ya sea penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera, esa es doctrina.
Cuando ya los jueces usan la doctrina en sus fallos, ¿verdad? Lo que citan autores en sus fallos, se vuelven doctrina legal. Eso en cuenta, ¿verdad? Primero es doctrina a secas, es todo lo que se ha escrito por los estudiosos del derecho. Cuando los jueces y magistrados utilizan esa doctrina en sus fallos, en sus sentencias, en sus resoluciones, se vuelve en doctrina legal. Cuando la doctrina legal, la Corte de Constitucionalidad lo usa en sus sentencias, se convierte en jurisprudencia cuando hay 3 fallos contestes, tal como lo regula el artículo 43 de la Ley de Amparo. Ahí está la jurisprudencia. Entonces, dése cuenta que primero es doctrina a secas, punto y final. Cuando ya se utiliza por los jueces y los magistrados en sus fallos, se convierte en doctrina legal. Cuando la Corte de Constitucionalidad lo usa en sus fallos, y hay 3 fallos contestes donde utilizó doctrina legal, se convierte en jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, dése cuenta usted que es la jurisprudencia. Simplemente todo lo que han escrito los estudiosos del derecho, ¿verdad? Por eso anote que jurisprudencia viene de 2 vocablos. Juris, anote, juris, que quiere decir derecho. Juris, que quiere decir derecho. Y prudencia, prudencia, que quiere decir sabiduría. Cuando usted une juris con prudencia, se convierte en un vocablo que se llama jurisprudencia. ¿Y qué es entonces la jurisprudencia? Pregunta de examen privado. Es la sabiduría del derecho, ¿verdad? Imagínense todo lo que implica la jurisprudencia, la sabiduría del derecho. Juris, derecho, y prudencia, sabiduría. Entonces, dense en cuenta todo lo que hemos sacado de una diapositiva, todo lo que hemos hablado. Calculo que llevo unos minutos, 20 minutos hablando de esta diapositiva, que solo me sirve a mí de base, de guía, para poderles a ustedes darles alguna explicación. Si usted no toma nota, no pone atención, no recibe la clase, pues definitivamente se va a quedar, como se dice en buen chapín, en la luna, ¿verdad? No va a entender y no va a poder responder en un examen. En este caso sería en su examen final. Y en el examen privado, pues lógicamente su resultado va a ser negativo, ¿verdad? Porque derecho administrativo se examina en la fase pública. Tanto la parte sustantiva que les estoy dando yo y les daré en Derecho Administrativo 2, como la parte procesal que la van a tener, digamos, en un Administrativo 3. Entonces, ya tenemos etimológicamente qué es administración, ¿verdad? De 2 vocablos, ad, que quiere decir hacia, y ministratio, que quiere decir administración. Pero le debemos de agregar lo que dice nuestra diapositiva, la administración pública. Y todo eso es lo que estudia el derecho administrativo. Luego nos va a aparecer un cuadro, por favor, Paola, si es tan amable, un cuadro que lamentablemente no lo van a poder ustedes leer por lo diminuto, pero ahí está todo lo que conforma la administración pública. Estos cuadros se pueden conseguir en los ministerios, en las secretarías, o en la presidencia o en la vicepresidencia, para que ustedes lo pudieran tener físicamente. Yo lo tengo en mi oficina
y quise hacer una pequeña diapositiva solo para ilustrar ese monstruo que es la administración pública, que como ustedes ahí pues pueden apenas visualizar, ¿verdad? Que están los tres organismos del Estado que encabezan ese organigrama, el organismo legislativo, y tenemos en azul el gobierno central, que es el organismo ejecutivo, y tenemos por otro lado también el organismo judicial. Pero nos interesa a nosotros para esta materia pues enfocarnos más en el organismo ejecutivo, aunque pues hay relación con los otros dos órganos del Estado, como lo vamos a ver, por favor, Paola, en la próxima diapositiva. Póngale mucha atención a esta diapositiva, ¿verdad? Dice elementos de nuestra definición de administración pública. Entonces, si nos vamos a los elementos de la definición de administración pública, pues, se dan cuenta que es ya extraído de la definición que creamos de administración pública, que ya están por separados. Nos vamos a dedicar mucho tiempo a los órganos administrativos, le vamos a dedicar mucho tiempo a la función administrativa, al bienestar general o el bien común, los servicios públicos y, pues, como lo dije anteriormente, es lo que estudia el derecho administrativo. En esta época que estamos viviendo de crisis, lamentablemente, lo que yo he podido observar a través de entrevistas, noticias, etcétera, es que hay mucha deficiencia en abogados, en asesores, en el tema de la administración pública. Nos debemos de sentir en parte culpables las facultades de derecho del país, no solo la de San Carlos, sino de todas las universidades privadas que tienen facultad de derecho, ¿verdad? Porque a una crisis como la que estamos viviendo no se le encuentra al día de hoy solución. Definitivamente hay una falta de conocimiento de qué es la administración pública. También hay una falta de conocimiento de muchos autores, ¿verdad? Que en la población que desconocen que la principal fuente del derecho es la ley. Eso lo tenemos nosotros regulado en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, las fuentes del derecho. Y hay fuentes principales y hay fuentes accesorias. Y la fuente principal, la única, es la ley. Me refiero con el tema de la remoción de la fiscal general o el fiscal general, sea quien sea, no la puede remover el señor presidente porque hay una norma, hay una ley, ¿verdad? Es la principal fuente del derecho, donde dice que solo se le puede destituir con causa justificada. ¿Y cuál es la causa justificada? Que ella cometa un delito. Bueno, pensemos que comete el delito. Entonces, ustedes ya están estudiando derecho penal y procesal penal. Saben cómo inicia un proceso penal con los actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Entonces, habría que presentarle a ella ya sea una denuncia o una querella e iniciarle un debido proceso. Y ustedes saben que el procedimiento común tiene varias etapas. Tiene una fase de investigación, luego ya va a la fase intermedia, donde pues se decide si se manda a juicio, se archiva o hay una clausura provisional o se da un sobreseimiento. Si mandan a juicio, pues hay que ir a un debate oral y público, donde pues eso lleva muchas audiencias
y tiene que haber una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. No importa si la sentencia es absolutoria o condenatoria, existe una apelación especial, ¿verdad? Y luego de esa apelación especial hay una casación penal. Y luego todavía existe la posibilidad de interponer una acción constitucional de amparo. Imagínense, ¿verdad? Esto puede durar años, ¿verdad? Entonces, si hablamos de ahorita para el 14 de enero y se le iniciara un proceso al actual fiscal, primero llega el 14 de enero y no hemos agotado ni siquiera la primera etapa, que es la fase de investigación, que si está guardando prisión preventiva, pues durará 3 meses la investigación en teoría. Y si tiene el goce de una medida sustitutiva, esa investigación durará 6 meses en teoría, ¿verdad? Pero ya en la práctica eso dura años, ¿verdad? Y ya lo hemos visto nosotros, tenemos suficientes ejemplos de todos los acontecimientos en nuestro país, el más reciente en el 2015, cuando pues se vio obligado el presidente de esa época, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta a renunciar tanto a la presidencia como la vicepresidencia. De ahí para acá, ustedes conocen la historia, entonces no es fácil realmente resolver este tema y exigirle al presidente que destituya a la fiscal. Pues, yo como docente de Derecho Administrativo, y sin que ustedes me hagan la pregunta, estoy obligado como docentes explicarle, ¿verdad?, que no se puede, porque hay una ley que no lo permite. Y lamentablemente, pues los que ahora alegan fueron los que en su momento reformaron la ley orgánica del Ministerio Público e hicieron en ese entonces un todopoderoso como fiscal general, que era la señora Telma Aldana, que pues, ustedes saben que anda prófuga fuera del país, y esa norma la hicieron principalmente para protegerla ahora, pero ahora esa norma no permite que pues el presidente actual pueda destituir al actual fiscal hasta que pues no cambie la ley, ¿verdad? Lo cual también no es fácil, llevaría un proceso. Entonces no es la Corte de Constitucionalidad, no es la Corte Suprema, no es el presidente el que puede destituir a la fiscal, solo la puede destituir la ley y llevándole un debido proceso y que haya una sentencia condenatoria firme. Firme quiere decir que se han agotado todas las impugnaciones hasta la última, que ustedes ya la conocen como garantía constitucional, que es la acción constitucional de amparo. Entonces yo creo que con esta pequeña clase, quien ha puesto atención, le puede explicar a sus familiares, a sus amigos, ¿verdad?, que usted aprendió en Derecho Administrativo que el presidente, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, no pueden destituir a un fiscal, ¿verdad?, sea quien sea, el fiscal o la fiscal, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Hablo de fiscal general del Ministerio Público, ¿verdad? Sea quien sea. En aquel entonces era Telma Aldana, ahora ustedes saben quién es la persona, y si en el futuro viniese otro y no han reformado la ley, tampoco se podrá destituir, ¿verdad? Porque la ley no lo permite. La única razón es si se le inicia un proceso penal por la supuesta, ¿verdad?, comisión, porque mientras no exista una sentencia,
gozamos todos los guatemaltecos del derecho de inocencia, ¿verdad? Entonces es un supuesto, una presunción de que se ha cometido un delito, ¿verdad? Y hasta que haya una sentencia condenatoria y que esté firme, entonces esa es el único camino que da la ley para poder destituir a un fiscal general del Ministerio Público. Entonces, sin entrar en polémica, esto no es un análisis político, esta es una clase que casualmente coincidió con el momento que está viviendo nuestro país. Entonces, pregunta de privado, ¿verdad? Al igual de qué es la administración pública, que ya creamos una definición, ¿cuáles son los elementos, ¿verdad?, de la administración pública? Aquí los tenemos. Los órganos administrativos, que son las instituciones, ya hablamos de la presidencia, los ministerios, las direcciones, las secretarías, ¿verdad? Un órgano administrativo, como ejemplo, puede ser el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud, no solamente el edificio, el ente físico, sino que también los funcionarios públicos que laboran ahí en base a una jerarquía, en base a una competencia que también lo va a determinar la ley a través del derecho administrativo, que es lo que le pone límite al funcionario para que no se exceda, extralimite en sus funciones, ¿verdad? Y no caiga en la posible comisión de faltas, tanto administrativas, civiles como penales, y que por eso también vamos a ver más adelante los órganos de control que tiene el Estado, como lo son el mismo Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, eh, el Procurador de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en su momento cuando analicemos los órganos de control del Estado. Pero el órgano principal de control de los órganos administrativos, de los funcionarios públicos y nosotros los administrados, es la ley, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, que hay materias dentro del pensum de estudios, mas sin embargo, la cátedra, el catedrático que soy yo, consideró importante dedicarle hasta el segundo parcial bastante a nuestra Constitución para poderlos fortalecer y ustedes ya poder ir entendiendo estas figuras que ya son específicas del derecho administrativo. Paola, si es tan amable, pasemos a la siguiente diapositiva. No sé si usted tomó el tiempo de que vamos consumidos de clase efectiva, Paola. 30 minutos. ¿Cuánto llevamos? 30 minutos. 30. Bueno, vamos a ver cuánto avanzamos. Mis alumnos saben que a mí todo me gusta despacito, nada a la carrera, para que las pocas instituciones que miremos en cada clase pues queden claras, ¿verdad? Y lamentablemente pues tenemos que compaginar también con laboratorios, con comprobaciones de lectura. El derecho administrativo es tan extenso, ¿verdad? Se relaciona con todas las ramas del derecho y creo que 3 semestres para ver el derecho administrativo es muy poco, ¿verdad? Un administrativo 1, un administrativo 2, debería haber un administrativo 3 y 2 de derecho procesal administrativo. Imagínense 5 semestres para poder realmente manejar esta rama del derecho que es tan importante y ahora luce más su importancia por el momento que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Una crisis nacional, ¿verdad? Que ojalá pronto se le encuentre solución para que vuelva todo a la normalidad, ¿verdad?
Entonces ya hemos hablado de los elementos del Estado, ya hemos hablado que somos un país independiente, soberano, democrático, que tenemos un sistema presidencialista, que elige a sus autoridades a través de un sufragio. Todo eso lo vimos con anterioridad en la Constitución Política de la República de Guatemala, aunque tristemente hoy nos podemos dar cuenta que muchas de esas cosas que hemos visto en la ley, en la práctica, lamentablemente no se cumplen, ¿verdad? Pero no se cumplen por desconocimiento. Y la misma Biblia lo dice, ¿por qué perece mi pueblo? Y la respuesta es por falta de conocimiento. Ojalá que alguno de los estudiantes, tanto de la primera sección como de la segunda, de la vespertina, se enamoren del derecho administrativo y cuando lleguen a un cargo público, pongan en práctica todos estos conocimientos como deben de ser, ¿verdad? Para que no llevemos a un país a una crisis como la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ahora vamos a ver la función administrativa. Miren el orden lógico que le hemos dado, ¿verdad? Que es la administración pública, sus elementos, ahora, ¿qué es la función administrativa? Vamos a partir de los tres órganos del Estado, ¿verdad? Que ellos también tienen función, ¿verdad? Y es pregunta de privado. Si ustedes se dan cuenta, abajo de la diapositiva, aparte que aparece mi nombre, no dice derecho administrativo, dice preparándote para ganar tu examen privado. Quiere decir que yo no lo estoy preparando a usted para ganar el parcial, el final, ni el privado, sino para la vida, ¿verdad? Entonces, yo he preparado miles de estudiantes pendientes de su privado de todas las facultades de derecho del país, ¿verdad? Y lo he hecho tanto en la ciudad capital como en los departamentos, así como me han invitado a ir a dar pláticas a los departamentos también para abogados, jueces y magistrados. Recientemente estuve en Malacatán dando una plática con más de 155 abogados de sur-occidente y se quedó aún gente sin poder participar, sin poder ingresar donde se impartió esta plática que duró 3 horas y era sobre las impugnaciones en materia civil, ¿verdad? Porque algunos ya tienen conocimiento que mis secciones de la jornada nocturna son procesal 1 y procesal civil 2, ¿verdad? Procesal civil 1 y procesal civil 2. Y en la tarde, pues, derecho administrativo 1 y derecho administrativo 2. Entonces, miremos la función administrativa. El organismo legislativo, su función pública es legislativa, ¿verdad? Crear leyes, esa es su función. El organismo legislativo, su función pública es legislativa, crear leyes. Pasemos al organismo ejecutivo, que ese es el que nos interesa en derecho administrativo. Su función pública es la administrativa y la política. Administrar y gobernar, ¿verdad? Esa es la función administrativa del organismo ejecutivo. Su función pública es administrativa y política. Administrar y gobernar. Con estas diapositivas yo les estoy ayudando, pero un montón, porque todo esto para poderlo dominar hay que devorar textos, ¿verdad? Libros de derecho administrativo, no solo de autores nacionales, que son muy pocos, sino que también autores extranjeros, ¿verdad? Que es donde nos nutrimos nosotros para poder, en mi caso, dar esta clase de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. Entonces, el organismo judicial tiene como función pública jurisdiccional.
En otras palabras, administrar justicia. Entonces, ahí se resume la función administrativa de los tres organismos del Estado. Y recordemos, porque es bueno recordar, ¿verdad?, que nuestra Constitución tiene un preámbulo, luego tiene tres partes, que es la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. En la parte orgánica, que es donde nos encontramos con estos tres órganos del Estado, y principalmente lo que nos interesa en derecho administrativo, que es el organismo ejecutivo. Recordemos que hay 281 artículos, 27 transitorios y también los famosos artículos pétreos, ¿verdad?, que son los que no se pueden reformar. Entonces, creo que ahora están entendiendo a estas alturas del curso del por qué reforzamos tanto nuestra Constitución, reforzamos tanto el derecho constitucional, porque me he encontrado compañeros en la calle que me ubican, me identifican y me dicen, Lick, todo eso que usted nos ha enseñado en estos días hasta el examen segundo parcial, no lo vimos, lo pasamos de noche. Y como yo sé, yo fui estudiante también, por eso es que creí necesario, antes de entrar directamente al derecho administrativo, hacer una buena base, una buena estructura de nuestra Constitución, y eso es que solo le dimos pinceladas, ¿verdad? No la estudiamos a fondo como debe de ser su estudio. Entonces ya se dieron cuenta que los tres órganos del Estado tienen funciones, ¿verdad? Tanto el organismo legislativo como el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Paola, si es tan amable. Bueno, ¿qué es un órgano administrativo? Aquí la diapositiva lo dice. Póngale mucha atención. Esta clase realmente para su privado, en el área pública, la clase de hoy como las que puedan venir a futuro y las anteriores, aunque usted no les haya puesto la importancia o no le ha dado la importancia, pensó que era tedioso, no lo es, van a ser fundamentales para que ustedes puedan ganar su examen privado. Como ya vieron, mi clase no es difícil de ganar, ya hay notas, la mayoría la ganó con zona, pero es por la forma en que hemos venido trabajando con laboratorios, con comprobaciones de lectura, con trabajos, y un examen parcial con ponderación baja para que pues la sumatoria de todo les dé una buena nota y no tenerse que jugar en un primer parcial los 30 puntos en el examen. Le fue mal y sacó una mala nota. Los 40 puntos en el segundo parcial le fue mal y saca una mala nota, ¿verdad? Entonces, mi intención no es solamente que ustedes tengan conocimiento, desarrollar las instituciones, sino que también ganen el curso, que es lo más importante para seguir avanzando en su carrera y cerrar penso. Espero que ahora me den la razón del por qué hemos venido trabajando así. Y si no le gustó, pues el siguiente semestre usted se asigna a cualquiera otra sección, menos a las mías, ¿verdad? Porque si sigue usted en la tarde, solo hay 2 secciones. Y en Derecho Administrativo 2, si Dios me da vida, estaré ahí también. Y de la misma forma que trabajamos en Administrativo 1, lo haremos en Administrativo 2. Entonces, órgano administrativo, dice. Es un instrumento a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado. Ponle mucha atención a ese primer párrafo. Instrumento a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado. Dese en cuenta que cambia
no va a crearle confusión con la administración pública. Esos son los elementos del órgano administrativo. Sus elementos son, uno, competencia y funcionario público. Los hay, ¿verdad? Asesores, consultivos, ejecutivos y de control. Les hablaba ya con anterioridad que hay órganos de control, ¿verdad? Que fiscalizan que el funcionario no se salga del marco de la ley. Hay asesores como la Procuraduría General de la Nación, también cumplen con esa función de ser consultivos, y hay ejecutivos que son los que se encargan de realizar las cosas, como por ejemplo la policía, ahora cuando va a hacer un desalojo, el ejército cumpliendo con defender la soberanía del país, el territorio. En un ministerio, ahí está Caminos, ¿verdad? Que se encarga de hacer carreteras. Esos son los órganos ejecutivos. Entonces, casi todos los órganos tienen un departamento jurídico y tienen sus asesores que los hacen como también órganos consultivos, y también tienen personal que ejecutan la razón de ser del órgano administrativo, ¿verdad? Ya sea el Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Gobernación, de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los elementos del órgano administrativo: competencia y funcionario público. Funcionario público es el que tiene la mayor jerarquía. Si hablamos del organismo ejecutivo, es el presidente. Si hablamos de un ministerio, es el ministro, y así siguen en descendencia esa jerarquía, los viceministros, los directores, hasta llegar al funcionario de menor jerarquía, que pues, podría ser un conserje, podría ser un mensajero, no sé, ¿verdad? Cada órgano tiene su estructura, su organización. Luego dice, en cuanto a los sistemas de organización administrativa, pueden ser, pónganle atención porque los vamos a ver acá en clase, cómo puede ser el órgano administrativo: centralizados, descentralizados, autónomos y desconcentrados. Entonces, le pediría a Paola si me está tomando el tiempo, porque yo estoy concentrado en dar mi clase. ¿Cuántos minutos llevamos? Lleva 45 minutos, licenciado. Dije que entre 45 minutos a 50 minutos, por si al final de mi intervención tendríamos pues alguna pregunta, inquietud, y tener chance de unos minutos de aclarar, aunque yo considero que pues no va a ser necesario, ¿verdad? Porque voy despacio, está la guía que es la diapositiva y está la explicación, y además el texto que ustedes eligieron voluntariamente, y si eligieron 3, 4 o 5 más, 100 puntos, ¿verdad? Eso lo hace ser un estudiante extraordinario. Creo que vamos a finalizar con la siguiente diapositiva, por favor, Paola. Entender, ¿verdad?, qué es el bienestar general. ¿Qué debemos de entender por bienestar general? Es lo que la Constitución regula como el bien común, ¿verdad? Hay un artículo específico en la Constitución que dice que prevalece el bien común sobre el bien general, ¿verdad? Entonces le compete al presidente de la República velar porque se respete ese bien común. No voy a entrar a polémica, a cuestionar, a criticar el momento que estamos viviendo. Mejor avanzamos con la explicación de qué es el bienestar general, qué es lo que le compete al Estado de Guatemala y quién es el que preside ese Estado de Guatemala. Pues el presidente, ¿verdad? Y eso nos va a llevar más adelante a hablar de la personalidad del Estado, que será otro tema, será otra clase importante para nuestra formación.
Entonces ese bienestar general, que no es otra cosa que el bien común que regula nuestra Constitución, dice ejercicio de la plena ciudadanía de sus habitantes, desarrollo integral de sus habitantes en las áreas social, económica, política y cultural, condiciones mínimas que necesita una persona para vivir dignamente. Entonces, ahí es donde se debería de enfocar cualquier gobierno, ¿verdad? Porque para eso fue electo presidente, vicepresidente, diputados y el poder local que radica en los alcaldes, ¿verdad? En el municipio, que va a ser materia de derecho administrativo 2. Entonces, aquí se resume qué es lo que debe hacer un presidente, un gobernante en ese órgano ejecutivo, ya que el pueblo fue quien lo eligió, ¿verdad? Tenemos el sistema presidencialista, pero lamentablemente muchas veces esto solo se queda en el papel, ya en la práctica no es una realidad. Ojalá que el día de mañana, si usted, Dios le da la oportunidad de dirigir los destinos de nuestra nación, cumpla con esa función principal, ¿verdad? Que es el bienestar general de los guatemaltecos, de la población. Concluyo, ejercicio de la plena ciudadanía de sus habitantes, desarrollo integral de sus habitantes en las áreas social, económica, política y cultural, y también velar por las condiciones mínimas que necesita una persona para vivir dignamente, ¿verdad? Podemos hablar de ese líquido que es tan vital, que es el agua, ¿verdad? Que todo ciudadano guatemalteco pueda tener en su casa agua potable para sobrevivir, tener alimentación digna, tener acceso a la salud, a la educación, a desarrollarse, ¿verdad? No solamente como persona, sino también profesionalmente. Entonces creo, Paola, que ahí estamos en 50 minutos. No sé, está medido. Apenas hemos podido avanzar hasta 7 diapositivas, pero continuará explicación específica en nuestra próxima clase, que se va a interrumpir este miércoles porque tenemos programado un laboratorio importante, porque a la par de la doctrina también tenemos que manejar las leyes que estudia o que tienen que ver con el derecho administrativo. Entonces, concluimos ahí nuestra clase. Gracias, Paola, por el apoyo. Podemos quitar las diapositivas y pues ya pasamos a lo que sigue, que es aclarar dudas. Bueno, compañeros, la clase ha concluido. Queda el espacio abierto para si alguien tiene alguna intervención, que levante la mano, active su micrófono y su cámara y haga la consulta correspondiente. Mientras tanto, le recuerdo a Paola que nos haga el favor de subir el link de asistencia de salida, por favor. Entonces, no veo, ahí está una intervención. Dígame, ¿a qué se refiere su consulta? Licenciado, muchas gracias por la clase de hoy, porque la verdad como estudiantes de derecho, en mi caso yo sí me he preguntado qué se puede hacer ante la problemática. Entonces la consulta es si la propuesta del diputado Dávila es derogar ese artículo y crear uno nuevo de manera que se pueda destituir a la fiscal. Esa es mi duda. Yo lo expliqué en su momento, ¿verdad? Que ya sea esta fiscal, un fiscal, no sé, hablemos de la figura, ¿verdad? Que es el jefe del Ministerio Público, fiscal general, actualmente,
no se le puede destituir, ¿verdad? Porque la ley no lo permite, salvo que hubiese una reforma, pero que también no es una varita mágica que de la noche a la mañana. Tiene que haber una iniciativa de ley, una propuesta, tiene que ir a una comisión, lleva un proceso y de aquí al 14 de enero no creo que alcanzara el tiempo para eso y siempre pues que hubiese voluntad política y se obtuviesen los votos que se necesitan en el Congreso, ¿verdad? Pero para no entrar en polémica, porque dije que no soy analista político, eh, mi función es trasladar las cosas como están en la ley, como están en el programa, y coyunturalmente, pues coincidió esta clase con el momento que está viviendo el país, ¿verdad? Está en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, la jurisprudencia y la doctrina la complementarán, ¿verdad? Esas serían las fuentes accesorias. Entonces, no es potestad, vuelvo a repetir, del presidente, ni de la Corte Suprema, ni de la Corte de Constitucionalidad, destituir al actual fiscal, que es el caso en concreto, ¿verdad? Porque hay una ley que dice cuál es el único motivo por el cual se le podría destituir, pero tendría que sometérsele a un proceso demasiado largo, ¿verdad? Lamentablemente, la justicia en Guatemala es muy lenta y pasarían no meses, sino me atrevo a decir hasta años para que eso pudiese concluir. Y siempre y cuando pues existiera la figura típica, ¿verdad? Que se ha cometido un delito. No sé si aclara eso su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias, ya me quedó más claro. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más intervenciones, solo les recuerdo firmar su asistencia de salida y que el miércoles tenemos programado un laboratorio ya para ir sumando puntos para su nota del examen final. Y gracias, Paola, por su valiosa colaboración. Que tengan todos una muy feliz tarde, que Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles. Yo me paso a retirarme de Paola. No sé si hay otra intervención. Sí, licenciado, buena tarde. Con una consulta. Sí, Eh, Fuera de esta clase, ¿todavía no hay fecha para la comprobación que tenemos pendiente? no. O ¿Cuándo sea, se yo realizará? lo anuncio con tiempo y yo sí tengo el calendario, ¿verdad? Pero lo voy a anunciar oportunamente. Y por el conducto que tenemos, que es el WhatsApp, no por esta vía, ¿verdad? Gracias, muy amable. Ok. Bueno, entonces yo paso ya a retirarme. Que tengan todos una muy feliz tarde. Bendiciones y nos vemos en nuestra próxima actividad. Gracias, Paola, también. Feliz tarde. Que Dios le bendiga. Gracias, licenciado. Igualmente, feliz tarde. Gracias.